Ahora que está secando la segunda mano del cortafuegos, lo que vamos a hacer es comenzar a despejar para limpiar el motor. La idea es limpiarlo un poquito con desengrasante y prepararlo para pintar. Compramos una pintura gris grafito, que ahora después les voy a mostrar más o menos el tono. Así que espero que quede bien. Si bien de fábrica esto viene con un gris claro, me parece mejor utilizar un color un poco más de batalla y tirarlo a un gris, pero en un tono un poco más oscuro. Y el gris grafito me pareció que era algo bastante más apropiado para la mugre que suele tener un motor. Además el motor tampoco tiene que estar todo limpio e impecable, y menos el de un Jeep, así que lo vamos a emprolijar y lo vamos a pintar, y ya después se irá curtiendo con el tiempo. Vamos a dejar algunas partes en negro, bueno, obviamente los largueros del chasis, la tapa de la cadena de distribución, la polea del radiador también, que va con el alternador, columna de dirección. Vamos a desarmar el filtro de aceite, que en su momento fue rojo, esto y el soporte también. Vamos a desarmar todo y vamos a aprovechar para limpiarlo, y también lo vamos a pintar, creo que de negro. Entonces, bueno, va a estar el verde oliva, gris grafito y todo lo demás en negro. Así que bueno, comenzamos entonces a preparar el motor para pintar. Bueno, como ustedes vieron, este Jeep vino con un equipo a gas que por ahora no está operativo. Y al pintar el motor obviamente tengo que quitar esta manguera. Tenemos que sacar toda esta manguera que viene acá, que va al carburador, a la bocha del equipo a gas. Entonces esto lo voy a sacar, y además una vez que lo vuelva a armar, tengo la idea de sacarlo por acá y que vaya directo para allá, o que salga para atrás y vaya a buscar también la bocha del equipo a gas, si es que lo volvemos a armar con equipo a gas. Entonces, por lo pronto quiero quitarlo de acá arriba, porque cruza toda la tapa de válvulas y me parece que no va por acá la cosa. Así que vamos a aprovechar de paso para desarmarlo. Bueno, vamos quitando entonces esta parte. Bueno, y acá lo tenemos, ya lo sacamos. Entonces con esto ahora lo podemos limpiar. Si alguien conoce bien cómo se limpia y qué es lo que conviene, cuál es el proceso que conviene realizar con estos filtros, sería buenísimo que me lo sugiera, porque la verdad que no los conozco. Voy a googlear un poco, pero no es algo que haya hecho antes, así que bueno, veremos cómo sale esto. Bueno, y ahora que tenemos el filtro de aceite afuera, ya estamos medianamente más ordenados como para poder pintar. Todo lo demás no lo voy a sacar porque ya sería un montón, así que por lo menos en esta etapa vamos a llegar hasta acá. Ahora vamos a empezar a limpiar y a desengrasar y a preparar la superficie para pintar.
Este es el soporte del alternador, que va acá. Así va. Creo que va así. No recuerdo, ya hace bastante que lo desarmé. Pero lo vamos a sacar porque así podemos pintarlo mejor y trabajamos más cómodo para pintar el block. Ahora que tenemos el motor limpio y desengrasado, vamos a empezar pintando. Obviamente voy a llegar hasta lo que es el motor, voy a dejar todo lo que es la caja, el embrague y la caja de dirección, para que si en un futuro sacamos motor y caja, o cambiamos los tacos y lo movemos y tengo más acceso, lo vamos a hacer de otra manera. Pero bueno, por ahora todo lo que es el motor, tomando en cuenta que llegamos hasta acá y desarmamos tanto la trompa, me pareció oportuno darle una mano de pintura al motor. Ahora que tenemos las 3 manos de pintura en el cortafuegos, vamos a comenzar a colgar los cables de nuevo, todas las fichas, la bobina, y vamos viendo de ir emprolijando toda esta parte para despejar el motor y poder empezar a poner la carcasa del filtro de aceite, la bomba de agua y la bomba de nafta. Así que bueno, comenzamos con esta etapa. Bueno, vamos a empezar poniendo la chapita identificatoria en donde figura el modelo, el número de serie, y bueno, después dice Industrias Kaiser Argentina, Córdoba, bajo licencia Willys Motors Company. Bueno, y acá tenemos la chapita instalada. Ahora vamos a seguir con la otra, que es más grande, que tiene un par de capas de pintura distintas, así que la voy a pintar del mismo color de la carrocería. Además tiene todo sobre relieve montado y no perjudica que se encuentre pintada. Bueno, y ahí quedó puesto este ojal, que es el que sostiene los cables que van a la cabina. Acá, bueno, obviamente esta goma que tiene, yo voy a tratar de conseguirla o encontrar algo que se adecue a eso, porque está prácticamente, por el calor del motor y los años, totalmente dura y petrificada. Pero bueno,
Por lo pronto la vuelvo a armar así porque es la única que tengo y prefiero seguir avanzando y esos detalles ir viéndolos más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar este cable, que es el positivo que viene al alternador. Lo vamos a proteger, todo con una funda nueva, tanto como el que va a la batería, como el positivo que va a la batería. Y vamos a ver si también mejoramos toda esta parte. Esta es la varilla que viene del acelerador. La tenemos que conectar bien acá, estaba puesta con un cable de electricidad, y en realidad esto entiendo de que va con una chaveta, o sea, esto engancha acá con una chaveta y es lo que hace que acelere el carburador. Entonces, bueno, estaba puesto con un cable, pasaría la chaveta por este agujerito, por este que está acá, no sé si se logra ver. Así que bueno, vamos a mejorar toda esta parte. Protegemos los cables que van al alternador y a la batería. Lo vamos a dejar con una funda parecida a esta. Una de estas vamos a poner. Compré una del diámetro de este cable, así ya queda protegido del calor del motor, más que nada, que va resecando la goma. En algún momento tal vez los vaya a cambiar también, pero bueno, como seguimos en el camino de ponerlo en marcha, la idea es ir mejorando las conexiones, manteniendo lo que está funcionando, y después entraremos en un detalle fino más adelante, pero bueno, vamos a arrancar con esto y conectando el acelerador a la parte mecánica que acciona desde al carburador, digamos, ¿no? Bueno, gente, muchas gracias por llegar hasta acá al final del video. Por hoy vamos a terminar acá porque ya este video se hizo un poco largo. En el próximo seguimos con el soporte de batería y con el filtro de aceite. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.